Muy bien, vamos a iniciar con el curso de técnica, en el curso, perdón, de Geografía e Historia de Guatemala. Y para este curso, pues estamos viendo los hechos y acontecimientos históricos más relevantes de nuestro país. Anteriormente, pues hemos venido hablando de la conquista, hemos hablado de los conquistadores, de las capitales fundadas en Guatemala, hablamos del proceso de independencia y pues ahora vamos a empezar a hablar del proceso de revolución. Hablábamos que se hace referencia a la independencia de Guatemala de un 15 de septiembre de 1821. En realidad, ilegalmente Guatemala se independiza un 21 de marzo de 1847. Datos importantes de la historia que tenemos que tener presentes. Aunque si bien es cierto, hay una fecha clara de la independencia de nuestro país, nuestras autoridades no celebran o no le dan prioridad a un 21 de marzo de, 1500 de 1847, perdón, ya que en realidad pues quedó marcado mucho ese 15 de septiembre, así como estas fechas, estas celebraciones que han marcado nuestra historia y que hoy en día aún se mantienen, pues aquí vemos un nuevo acontecimiento que si bien es cierto, se celebra un 20 de octubre, pero que ha dejado muchas secuelas y ha dejado como marginada a cierto sector de la población guatemalteca, pues vamos a hablar entonces de lo que es la revolución. Recuerde que las guías de estudio, esta es la primera parte de la guía de estudio, recuerde que siempre va una guía complementada con videos. Entonces, la clase la dividimos en dos. Trabajamos lo que son los videos, trabajamos lo que es la parte teórica. La parte teórica queda grabada, los videos para quienes van a ver clase grabada, ingresa a cada uno de los links y podrá conocer un poquito más. Entonces, iniciemos. La revolución se da un 20 de octubre del año 1944, es conocida como la Edad de Oro o bien como los 10 años de primavera de Guatemala. La revolución fue un movimiento encabezado por militares, estudiantes y trabajadores que derrocaron al presidente del general Federico Ponce Baides. Federico Ponce Baides era el que se encontraba en la presidencia de Guatemala cuando se levanta este sector de la población en contra de su sistema de gobierno y logran el derrocamiento de este presidente. Pero, ¿qué pasó antes del proceso de derrocamiento o qué pasó antes del 20 de octubre de 1944? Y vamos a irnos un poquito al contexto. Presidentes del contexto. En el año 1931, un presidente una persona, perdón, toma la presidencia en Guatemala, toma el poder en nuestro país y es el general Jorge Ubico Castañeda. Jorge Ubico Castañeda estuvo en el poder durante 3 periodos o años consecutivos, desde el año 1931 hasta el año 1944. Durante el gobierno de Jorge Ubico hubo mucha falta a los derechos de los pobres, de los campesinos, de la población indígena en nuestro país. En Guatemala siempre lamentablemente se ha visto la inversión por parte de los extranjeros, por parte de países europeos. Pero durante el gobierno de Jorge Ubico permitió que países como Estados Unidos vinieran a Guatemala y tomaran las tierras de nuestro país, las tuvieran en reservas y solo una proporción de estas tierras fuera cultivable. Las demás las consideraban como ociosas, es decir, que no generaban ninguna ganancia, pero estaban en el poder de Estados Unidos. Estados Unidos, a su vez, pues fundó una empresa, que fue una empresa que abarcó muchos sectores de la economía en Guatemala, conocida como la Fruit Company. Esta empresa o esta compañía vino a explotar al indígena, al obrero, al trabajador y las ganancias y los beneficios, pues obviamente salían de Guatemala. Con el pasar de los años cometieron muchos abusos a la autoridad, se dieron muchas faltas a la Constitución por parte de este gobierno, faltas de libertades civiles y restricción a la libertad de expresión, no se podía. De hecho, en el gobierno de Jorge Ubico, él manejó una teoría y él decía que el indígena no había que educarlo, no había derecho y acceso a la educación, puesto que si el indígena aprendía, salía de la ignorancia y reclamaba sus derechos. Era como parte del lema de Jorge Ubico. Obviamente había un sector en donde no estaba acorde o no aceptaba, perdón, perdón,
Yo escuché que alguien estaba aportando algo ahí, perdón, pero por la señal se entrecortó. A ver, diga, compañera. Bueno, creo que yo sí escuché que alguien interrumpió y opinó algo, pero la verdad no quedó con tanta claridad. Pero, pues como les decía, en este gobierno, si alguien quiere tener participación, lo puede hacer, puede tomar la palabra, no hay ningún problema. Durante ese gobierno, pues no hubo mucho acceso a la educación. Como les digo, el gobierno mantenía, o en este caso el presidente mantenía esa teoría. Al indígena no se le educa, al indígena no se le va a letrar, porque si se hace, este saldrá de la ignorancia y va a exigir derechos. Entonces, hubo mucha restricción. Él dio apoyo a Estados Unidos, como les mencionaba, Estados Unidos vino a Guatemala y tomó el 50% de las tierras cultivables, quitó, o esto se llama, les dije, se me fue el término ahorita de la mente, quitó tierras campesinas, los dejó prácticamente sin nada y obviamente esto creó molestias en la población indígena. Se dio la aprobación de la ley contra la vaganza. Esto era que si encontraban algún campesino ahí sin hacer nada, lo obligaban, obviamente le daban una golpiza, lo sometían a un trato físico fuerte y luego pues lo sometían a un trabajo de 150 días consecutivos sin recibir ni un solo quetzal a cambio de su trabajo. Eran explotados realmente, había mucho abuso a la autoridad. De hecho, lo que hoy vivimos en día no es nada comparado a lo que antes se dio en algunos gobiernos. Pero la población se va en contra de este presidente y solicitan la renuncia de Jorge Ubico. Se da la caída entonces de la dictadura, pero para que se diera la caída de la dictadura, vea cuántos años estuvo Jorge Ubico al mando, desde el año 1931 al 1944. O sea, cuántos años duró en el poder, cuántos años la población estuvo bajo opresión, bajo abuso de la autoridad. Y se da la caída de la dictadura el 25 de junio, se levanta una protesta pidiendo su renuncia. Ese día muere la maestra María Chinchilla y es en honor a este personaje que hoy en día se celebra el Día del Maestro. El 29 de junio se da la protesta más grande de Guatemala, más de 100.000 manifestantes, duró una semana. Ubico renuncia a la presidencia el 1 de julio de 1944 y cuando se da la renuncia de Jorge Ubico, inmediatamente se llama Junta Militar. Esta Junta Militar estuvo compuesta por Eduardo Villagrán Ariza, Federico Ponce Baides y Buenaventura Pineda. En esa junta militar se somete a voto y queda en calidad de presidente provisional el general Federico Ponce Baides. A este la Asamblea Nacional entonces lo nombra como presidente provisional el 20 de octubre y lo nombra como presidente provisional, perdón, y el 20 de octubre se da su derrocamiento, porque cabal, el 20 de octubre, o justamente el 20 de octubre, la población una vez más se levanta en contra de Federico Ponce Baides y piden su renuncia. Una vez más se llama Junta Militar y en esta Junta Militar el 25 de octubre fue conformada por Jacobo Arbenz Guzmán y Francisco Javier Arana. Estos mantuvieron el mando hasta el 15 de marzo de 1945. Durante este periodo se promulgó la nueva Constitución Política de la República y un 15 de marzo de 1945, entonces se da o toma el papel como presidente de la nación Juan José Arevalo Bermejo. Este es considerado como el primer gobierno de la revolución. La revolución solo tuvo dos gobiernos, Juan José Arevalo Bermejo y el coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Bermejo estuvo de 1945 al 50 y Jacobo Arbenz Guzmán de 1951 al 54, en donde también a él le dan golpe de Estado. Entonces, regresemos un poquito al contexto histórico. Nos vamos a quedar hasta acá en lo que es la parte y la descripción de la teoría. Y vamos a regresar acá, vamos a ver un par de videos, pero vamos a conocer quién fue Jorge Ubico y qué hizo Jorge Ubico. Así que ahora vamos a pasar a la segunda etapa de nuestra clase en donde vamos a ver los videos. Así que hasta acá terminamos la clase grabada. Para quien vaya a ver este video, recuerde, el día de hoy ingresa a estos dos links y podrá conocer
parte de la biografía del general Jorge Ubico, es uno de los presidentes que, bueno, logró parte del desarrollo en Guatemala. Lamentablemente, la influencia de países y potencias a nivel mundial hicieron que este perdiera su credibilidad y prefirió dar apoyo a países extranjeros que a su propia gente. Y este fue el mal que él tuvo y por ello pues la población lo despreció, la población pidió su renuncia y pues este incluso tuvo que ser extraditado de Guatemala porque no lo querían en el país. Entonces vamos a conocer algo de la historia de Jorge Ubico y para ello pues vamos a ingresar a estos links.